Regis- Vale, vale, perfecto. Entonces, te quería preguntar antes de todo, ¿cómo empezaste la búsqueda del voluntariado? ¿Por qué elegiste hacer el voluntariado? ¿Cómo empezó todo el proceso? Pues yo lo que es el portal en sí de voluntariados los descubrí cuando tenía 18 años. Una profesora del instituto me habló de eso como, chicos, no solo os centréis en ir a la universidad, que tenéis todas estas opciones. Y siempre se me quedaba ahí como, no me acaba de cuadrar porque yo quería ir a la universidad. Entonces era como no sé dónde meterlo, los veranos trabajaba y me sucedió el año pasado que ya estaba trabajando después de la universidad, de un máster y todo, y pensé, no, no puedo, no puedo más. Necesito escapar de alguna manera, hacer algo nuevo, sin que sea un año sabático completamente porque quería aprender cosas nuevas. Entonces recordé esa web y dije, vamos a buscar aquí, que es la oportunidad perfecta. Y encontré muchísima variedad de proyectos. Yo en mi caso estuve en algo más orgánico, villa, tal, pero había en bibliotecas, organización, con refugiados, o sea, un montón de cosas y eso me gustó mucho, porque incluso si no quieres dejar completamente tu carrera, puedes hacer un voluntariado que esté relacionado con cosas. Claro. Mm. ¿Y por qué elegiste, tú te fuiste a Italia, Sí. correcto? ¿Por qué al final elegiste Italia y no otro país? ¿Simplemente porque te gustaba mucho el voluntariado, las tareas por sí? ¿O porque también el país te interesaba un poco descubrirlo? También si has tenido oportunidad de viajar un poco, si tenías más libertad o siempre como estabas más enfocada en las tareas y todo eso. Pues la verdad que cuando hice lo de búsqueda de voluntariados fue como una tarde que me dediqué a echar como cartas de presentación a los que me interesaban y en Italia solo envié uno. O sea, fue como Ah. muchísima suerte que me tocara Italia, porque he viajado bastantes veces a Italia y sí tenía la cosa aquí de, yo sé que algún día viviré, aunque sean 3 meses en Italia, como para tener no, es la experiencia. Pero solo envié uno y por suerte. Todos los demás realmente los envié a Bélgica, envié bastantes, en Holanda también envié, Nueva Zelanda, no, Nueva Zelanda, no, perdona, Finlandia creo que había alguno que también envié, porque eran más como de oficina. Y pensé, bueno, esto quizás se alinea más a mi carrera profesional. Y el único que era como completamente fuera de mi carrera profesional, que era trabajar en un huerto, ese me tocó. No, me encanta esta cosa. Y súper agradecida, porque fue como, no, Alba, tú no necesitas estar en una ciudad, necesitas meterte en el campo. Y me tocó Italia y fue como muy rápido, además, me contestaron al día siguiente, tipo, vale, aceptamos tu solicitud, en 2 semanas te vienes. Y yo, ¿qué? Pues, no, no, no puede ser. Y también fueron súper simpáticos porque yo pedí un mes para Ujú. poder hacer las cosas en mi trabajo y todo. Me cedieron ese tiempo sin ningún problema. Luego la comunicación fue muy fluida. Y una vez llegué a Italia, yo estaba en un ecovillaggio y trabajábamos mucho eso, el huerto, porque al final es una comunidad que vive de lo que ellos plantan y demás. Y teníamos mucho tiempo libre para... Al final tienes 2 días libres de la semana siempre y luego en horario de trabajo eran entre 4 y 6 por día. Ajá. Entonces teníamos mucho tiempo libre para querer viajar y viajé a Génova, viajé a Roma, viajé a Nápoli, viajé a Milán luego muchísimas excursiones de alrededor también para conocer la zona. Wow, me encanta esta cosa, buenísimo, ¿no? Cuando tienes oportunidad también de viajar, es maravilloso también porque yo soy de Roma, pero todavía no tuve el tiempo para viajar al norte y todo eso y me encantaría. Así, Ya. solamente para decir. Y te quería preguntar, ya un poco me contestaste en realidad, ¿cómo fue antes de todo la comunicación en general durante todo el voluntariado con la organización de acogida? Y si me puedes un poco explicar... paso a paso, decimos, un día cotidiano, un día normal, general, durante tu voluntariado. Hmm. Pues la comunicación fue súper buena. La organización que lo hizo en Italia es Chena, no sé si ¿Sí? lo estoy pronunciando bien, y la chica que lo llevaba acá, no me acuerdo su nombre, pero era siempre súper presente, Serena, en los Ah, correos, súper presente, te acompañaba mucho, te hacía sentir muy escuchada en cualquier duda. También los organizadores del proyecto del propio voluntariado, del Ecovillaggio, también estaban muy en comunicación continuamente, entonces realmente te sentías muy acompañado a la hora de buscar el viaje, a la hora de saber qué te esperaba allí, a la hora de hacer todo el papeleo
que tampoco es tanto, es rellenar un papel, un certificado y firmarlo, pero estaban muy presentes y lo hacían muy sencillo. O sea, eso para mí fue como un paseo. De Ah, verdad, era muy sencillo todo. También el hecho de que luego te reembolsan los viajes y demás, también todo muy sencillo. Solo teníamos que enviar pues el billete, la factura, y en un mes ya lo tenías todo reembolsado. O sea, la verdad es que todo eso que es a nivel burocracia, aunque Italia tenga la fama de piano ah, piano, exactamente, sabes que te lo quería decir, pero wow, buenísimo esta cosa, me alegro muchísimo. sí, salió, la verdad es que salió perfecto. Y en cuanto a un día a día allí, la verdad es que era muy variado porque al final el proyecto que era Torres Superiores es una comunidad Ujú. que vive de lo que ellos plantan y tienen pues huertos, luego también tienen cabras, luego también participan en un proyecto con la Cruz Roja, con Ajá, refugiados en la ciudad. Entonces es un poco, luego esto va a ser la propia comunidad de limpiar, organizar. Entonces es un poco diferente, pero yo diría que depende del día se dividía o turno de mañana, o turno de comida, o turno de noche. Siempre sabíamos que teníamos algún turno de estos. vale. Turno de mañana significaba o acompañar a limpiar, que podía ser limpiar zonas comunes, limpiar cocina, limpiar habitaciones, o ir al huerto, y trabajábamos en el huerto. Turno de mediodía significaba preparar la comida, y preparábamos la comida para todos con un chef, y luego fregar platos y demás. Y turno de cena lo mismo, hacer la cena, fregar platos, organizar cocina. Y siempre eran estos turnos. Y la verdad es que se vivía muy bien en equipo porque teníamos también ¿cómo se dice? Un modelador dentro del proyecto. Bueno, Entonces, gestionaba muy bien la comunicación entre compañeros, también entre como más los jefes que tenemos, jefe de ujú. cocina o jefe del turno, y hacía que todo fuera muy didáctico y que realmente sintieras que estás trabajando para un proyecto en común y como tú vives allí, sientes que lo haces también como forma de tu casa. O sea, es como que trabajas para todos. Y Wow, eso qué era muy bueno. No, me encanta esta cosa, que fue un buenísimo voluntariado, de verdad. Wow. ¿Y cómo te encontraste con el equipo, con los otros compañeros de trabajo? Creo que no sé si tenías habitación individual o habitación compartida, o en chulo. general si encontraste también con el grupo desafíos, problemas, vicisitudes, ¿sabes? Problemáticas dentro de la actividad o normalmente durante el día. Pues al llegar, antes de llegar, ya habíamos hecho una videollamada todos, Ujú. con también los que llevaban el proyecto en Torri, entonces más o menos ya de vista nos conocíamos. Por lo menos saber los nombres y dónde. Claro. Entonces, ya una vez llegué, era un poco sencillo porque ya digo, ay, ya sé los nombres de quién me espera en mi equipo. En cuanto a las habitaciones, teníamos dos apartamentos, o sea, éramos un equipo de 6 en total, dos apartamentos, tres habitaciones cada uno, entonces cada uno tenía su privacidad y eso estaba muy bien porque te permitía, sobre todo en el espacio en el que vivíamos, que era una comunidad, tener tu propia privacidad y tu propio espacio si lo necesitabas. Eso estaba muy bien. Y en cuanto a comunicación con los compañeros, había otro español, eso está bien, pero luego lo demás eran alemanes, de Eh, Bélgica, o sea, como todo muy variado. La lengua podría ser una barrera en algunos momentos, pero ahí te das cuenta de que hay mucho más de que comunicación. O sea, no solo es que hablamos todos inglés, sino que te comunicas con gestos, con bromas, con detalles hacia la otra persona y te acabas entendiendo. Si quieres, te entiendes. Es Y verdad, esta para si quieres te todos entiendes, absolutamente. No, 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 es verdad. Para todos eso fue como una lección, creo, de eso, de saber convivir, de saber entender a los otros, de cuando uno tiene un buen día, de que al final es un equilibrio, que trabajamos no uno contra otro, de, yo es que siempre hago más o tú haces menos. No, trabajamos para que esto salga. Y si hay algo, lo comunicamos. Y el hablar mucho y trabajar el hablar mucho. Cada semana hacíamos una actividad, normalmente muy tranquilo después de cenar, de decirnos cosas positivas que nos habían gustado. A lo mejor un compañero, pues un día me había preparado un té. Pues es algo que a lo mejor en el momento ni caes, pero ese día lo decía, pues mira, ese detalle que hiciste me gustó mucho. Y también hacíamos algo negativo. Pues mira, esto quizás no me sentó bien. Simplemente para ponerlo sobre la mesa de forma muy ligera y vimos que estos mecanismos ayudan mucho en la comunicación. Wow, esto es súper interesante. Ya. ¿Esto lo organizas vosotros o los supervisores o la organización? Con la supervisora lo hacíamos más una vez de tanto en tanto, o sea, ¿Vale? de tiempo en tiempo, y nosotros como grupo decidimos hacerlo un poco más semanal.
más un chequeo entre nosotros, porque a lo mejor era algo más personal que no involucraba a gente de la Claro, comunidad. Entonces, hacerlo más nosotros. Y es algo que surgió en ese espacio porque dices, vamos a hacerlo, pero realmente lo podrías hacer con tus vecinos en tu casa, con tu familia, con tus es verdad, padres, es verdad. con tus amigos. Simplemente fue algo que nos surgió allí porque es, vale, tenemos que convivir sí o sí, vale, pero es que en la vida real también convives sí o sí. Es una actividad de team building chulísima, ¿eh? Cioè, Sí. buenísima. La voy a memorizar para ver si la puedo utilizar también con mi familia. No sé, ¿sabes? Durante las festividades, cuando te peleas un poco ¿Sí? para poner todo en la mesa. Y con el Sí. idioma del lugar, en este caso con l'italiano o con la gente de Italia, ¿cómo te encontraste? ¿Fue fácil comunicar también afuera de la organización o tenéis algún desafío o problemas así? Desde el primer momento nos ofrecieron clases de italiano. Había Ah, un miembro de la comunidad que él era americano, pero llevaba muchos años ya en Italia y dominaba mucho el italiano y él se ofrecía a hacernos clases en italiano. Entonces, cada semana teníamos clases de italiano, aparte de todo el material gratuito que había en la web para seguir practicando. Y esto también fue un poco personal. Había gente, yo por ejemplo, me esforcé mucho en aprender italiano y me encantaba luego salir fuera y siempre pedir en italiano en restaurantes, hablar con la gente en la calle en italiano, lo disfrutaba mucho, pero también al final soy española y español e italiano pues casi es primos verdad, hermanos. son parecidos, es verdad, es Sí. verdad. Pero luego había gente, por ejemplo, a lo mejor a los alemanes les costaba más aprenderlo, pero todos, sea más o sea menos, nos esforzamos mucho para hablar italiano, porque también hay algunos miembros de la comunidad que no hablaban inglés, porque a lo mejor pues ya Ah, tenían 70 años y pues no habían aprendido nunca. Y con ellos al principio pues era un poco gestos y luego ya al final de los 6 meses podíamos cocinar con ellos, hablar en italiano o ir al huerto y hablar en italiano. Entonces todos aprendimos la lengua y yo creo que nos metimos bastante en hablar y la cultura. buenísima esta cosa, me encanta, sobre todo porque la cosa que necesita en Italia, cultura, comida, y ya Sí. está. Si comunicas como dónde comer bien, restaurantes y todo, hecho, mitad del trabajo está hecho. Sí, sí. Y durante el voluntariado, ¿habéis tenido tiempo para desarrollar una actividad propia o era siempre una actividad de grupo o tú has tenido la manera de proponer algo, cualquier iniciativa o actividad que después has organizado tú en tu propio espacio? Pues esto, la verdad es que siempre desde el primer momento nos abrieron mucho la ventana a decir, oye, cualquier actividad que queráis hacer, un proyecto, proponedlo. Ujú. Y hicimos algunas fiestas típicas, por ejemplo, de España. Yo las propuse y lo celebramos. Luego, si queríamos hacer una cena, una compañera hizo una exposición Ah, de fotos que wow. hizo durante todo el tiempo allí de los paisajes. Luego, al final del voluntario hizo una exposición y fue también muy bonito compartir eso con todos. Luego había otro voluntario que lo hacía música, nos hizo un concierto de su música abierto. O sea, que cada uno tenía mucha libertad de proponer proyecto, de proponer su cultura. Y luego a nivel más individual, sí que me encontré con dos tipos de variante. Ujú. Gente que tenía un montón de tiempo libre Mm, y decía, ¿qué hago yo ahora? Porque, claro, también estábamos en la montaña, el wifi a veces funcionaba, a veces no, el río y las cabras. Quiero decir que claro. no había... Y Mm, luego había... esto te pasa las primeras semanas y luego enseguida coges como el poder de decir, vale, puedo mm. hacer con mi tiempo lo que quiera. Y cada uno desarrolló, pues esta compañera hizo todo este cúmulo de fotografías, otro compañero siguió componiendo música, gente que leía mucho, que siempre nunca tengo tiempo para leer, pues leyó todo lo que quiso, yo me centré mucho en escribir, cada uno descubrió un poco otros proyectos fuera de lo profesional o estrictamente profesional. Y eso fue muy bonito. Wow, esto me encanta. También tener un poco de espacio en la cabeza, sobre todo, para decir, vale, tengo el tiempo, ¿por qué no desarrollamos actividades que siempre pongo a un lado? Porque digo, Exacto. no, no tengo bastante tiempo, estoy estresada, tengo que hacer este. Así que tener un poco de espacio también para aprovechar de tu hobby, de tu creatividad es buenísimo, es Sí. maravilloso. Fantástico, esta experiencia no, me encanta. Ahora me voy a Sí, poner a todas. a escribir la carta de motivación, voy a solicitar la plaza. Y al final del voluntariado, ¿qué pasó? Cioè, ¿cómo seguiste esta experiencia? ¿Tuviste otras experiencias relacionadas?
o te dejó algo en particular o empezaste a hablar más de estas oportunidades con tus amigos, con tu familia? ¿Cómo fue todo el proceso? Sin duda, ya cuando me fui al mes, yo ya estaba con todos mis amigos. Os tenéis que ir de voluntariado. ¿Qué hacéis trabajando en Barcelona? ¡Parad ya! No, pero no por el hecho de no trabajar, sino en el sentido de, pues al final, gente muy joven que hemos seguido estudias, instituto, Eh, carrera, máster, trabajas y realmente luego no acabas de estar satisfecho con lo que haces porque te queda mucho por descubrir, por conocer, investigar. Entonces yo decía, iros de voluntariado, lo tenéis, no tenéis nada que perder, tenéis casa, tenéis comida, aprendéis idioma, disfrutáis, conocéis, iros ya. Entonces yo lo recomendé muchísimo y lo sigo haciendo. Y además, sabiendo que aún tengo 5 años de margen, voy a hacer muchos más. O sea, me encanta como la puerta, la oportunidad de aprender cosas y de sentir que es algo en común. Entonces eso lo recomiendo mucho. Y ya una vez yo estuve allí, pensé, ya no hay manera que yo vuelva a mi vida normal. O sea, ya no concibo lo esto. entiendo, sí. Sí, Porque te abre tantas ventanas, conoces a tanta sí, gente con tantas exacto. historias que dices, ya no, o sea, incluso se pasa un luto. La persona que dejaste en tu ciudad ya no es la persona que vuelve. Mm, Y mm. eso pasa, creo, con los Erasmus también, con cualquier experiencia que te haga salir de tu zona de confort, sin, sin ninguna duda. Y ya te digo, ya una vez yo estaba allí, lo que tiene esta comunidad de Italia, que es un poco particular, es que la mitad de la comunidad es alemana. Entonces, hay veces que había más alemanes en la comunidad que italianos. Y me empezó a llamar mucho la curiosidad cómo pensaba la gente alemana, el idioma, cosa que jamás me había pasado. Yo veía el idioma como, ¿pero esto qué es? Y me Ah, empezó a llamar mucho la curiosidad y dije, oye, ¿qué manera tengo yo de irme a Alemania, vivir en un sitio también así en comunidad, que sienta que comparta, sin tener que hacer un trabajo de 9 a 5 de fin de semana? Pues me voy de Oper. Y ya ahí el último mes fue cuando hice todas las entrevistas, ya cerré contrato para irme de Oper y yo sabía que paso por casa, dejo maletas, Navidades, como turrón y me vuelvo a ir a me Alemania. encanta. No, adoro. No, has hecho súper bien, re bien, porque de verdad, para mí fue la misma cosa. Yo empecé a viajar con el primer Erasmus con la universidad y después ya se acabó mi tiempo en mi misma casa. Pero es verdad esta cosa que muchísimo, sobre todo, antes de todo, la cosa que no muchos jóvenes saben de estas oportunidades. Porque se habla muy poco de esta cosa. Y tenemos siempre todo bastante fijado, estudiar en el colegio, estudiar en la universidad, el bachillerato, el máster y todo eso, y ya te pones en el mundo del trabajo y te olvidas que tienes 23 24 años y hay un montón de oportunidades que puedes aprovechar. Así que no, has hecho re bien, o sea, yo he hecho lo mismo, así que comparto la idea, comparto la cosa. Y sobre todo, felicitaciones porque yo estudié un poco de alemán, para mí fue re difícil estudiarlo. Así que, cioè, pasar de español, italiano, alemán, Yo es ahora no sé qué difícil. hablo. O sea, yo a veces mezclo, digo prego a la gente, grazie, luego de repente es como danke, yo ya no sé qué hablo, pero o sea, sí que también he notado mucho que el hablar otros idiomas y el exponerte a rodearte en otros idiomas, porque quizás hay alguien que haga un voluntariado hay de 2 semanas hasta de un año. En 2 semanas quizás no te metes tanto en la cultura como para aprender el idioma, pero solo el estar rodeado, si tú quieres y preguntas a la gente, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice tal? Y hay conceptos que te hace también entender cómo otras culturas piensan diferente. Y Es- solo eso ya te hace estar como más cerca de otras personas, te hace en general tener muchísima idea. Y sobre lo que decías antes de que la gente, eso no se le enseña a la gente joven estas oportunidades, a veces también siento que se plantea como, bueno, y si no sabes qué hacer y estás perdido, haz un voluntariado. No, no, haz el voluntariado primero, te da tantas señales, tantas cosas de Exacto, exacto, estoy re de no, acuerdo, absolutamente. lo que quieres hacer y luego ya empieza enfocado en lo que a lo mejor has encontrado que te llama la atención. Sí, 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 no, sobre todo porque te da la oportunidad también de pensar un poco
después, cioè yo tenía una idea después de la universidad que ahora es totalmente diferente, no que es totalmente diferente, siempre conectada, claro, pero abrió Mm. más ventanas y me dio la posibilidad de descubrir más cosas adentro que no son siempre las mismas o las mismas carreras que hacen todos, porque hay muchas diversidad y muchas maneras de encontrar lo que quieras y hacerlo como quieras. Así que creo que también el empleo te ayuda en el sentido de una carrera futura, si quieres viajar, seguir viajando, si quieres regresar en casa, para los dos, no, no hay diferencia, Sí. absolutamente. Y última pregunta. Y estás, no sé, si tú me estabas contando un poco que estaba viendo otros voluntariados en general, que quieres aprovechar de la oportunidad. ¿Qué tipo de voluntariado te gustaría hacer si lo vas a intentar de nuevo? Imaginamos que lo vas a intentar de nuevo. ¿Qué tipo de voluntariado querías más hacer? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te da más curiosidad? Pues una cosa que también me gustó mucho, no sé si esto se hace en todos los países, pero en Italia, cuando haces un voluntariado de largo tiempo, se Sí. hace como una reunión con otros voluntarios del país. Ujú. Entonces todo el mundo comparte sus proyectos. Y ahí me di cuenta que había gente, por ejemplo, que en Roma o en Milán, sobre todo en ciudades más grandes, que hacían muchos proyectos con refugiados, de traducir papeles, documentación, o con gente mayor. Y todo este tema, así como ver lo grande que era el mundo de los voluntariados, me abrió como otra nueva ventana. Y sí que es verdad que ahora mismo no sabría muy bien a qué tipo aplicaría, pero yo creo que seguiría un poco con la vertiente de parques naturales, comunidades, en algo más artístico. Tengo un compañero que conocí en Italia, que ahora está haciendo otro voluntariado en Hungría, eh, sobre, sobre cómo terapeuta artística y Ah. cómo a nivel de pintar hacen terapia. Y pensé, son esas cosas que jamás harías si no, y no entenderías y no aprenderías si no te metes ahí. Y quizás voluntariados que me ayuden a salir de la caja. Yo creo que apostaría por esos. Te la compro porque es buenísimo. Yo hice la semana pasada un training course de Erasmus Plus con una persona que era igual, una chica de Milán, de mismo estilo artístico así, y me encantó. Era tipo, wow. Cioè, quiero saber más y si le he dicho tipo, si tienes training course que vas a hacer en Italia, cuéntame, escríbeme porque quiero aprender más de este ámbito que no sé nada. Soy malísima a hacer cosas artísticas, pero me gustaría un poco intentar y ver Sí, si puedo lograr algo. Pero bueno, buenísimo, ¿no? Me encantó escuchar tu experiencia. No, me alegro un montón que me has contactado, que nos has contactado en LinkedIn para compartirla, porque cuando hay buenas experiencias, que hay siempre buenas experiencias, porque claramente alguien puede encontrar más desafíos, más problemas, pero si te enfrentas bien con el voluntariado, te vas a encontrar en una experiencia magnífica que te rellena. A mí me rellenó, así que lo sí. entiendo. Y nada, simplemente esto. Te comento que vamos ahora un poco a terminar la registración de la llamada, después vamos a publicar la entrevista en YouTube, también las redes sociales, así que si después quiere compartirla o dejarla a tus amigos o alguien que está intentando de hacer un voluntariado, que quiere saber más información o saber un poco cómo se actúa dentro del proyecto, perdón, será fantástico. Genial. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Alba, también, porque lo sé que también estás ocupada en Alemania y todo, pero de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. A Cualquier ti. cosa, nos escribimos si necesitas algo, otras informaciones, si quieres también empezar otro voluntariado con nosotros. Ahora somos de confianza, así que cualquier cosa puedes escribirnos y ya está. Muchísimas gracias, Francesca. Muchísimas gracias a ti. Chao, Alba. Chao.